Perfecto. Tema 9. Vamos a ver antes que otra cultura. Vamos a ver otro horizonte descrito. El horizonte clásico. ¿Vale? Entonces, el tema de hoy será horizonte clásico para entender características, ciudades, circunstancias y detalles del horizonte clásico. Para empezar, debemos saber que el horizonte clásico sucede después de qué horizonte. Muy bien. ¿Y antes de qué otro? Muy bien, Gabriel. Sucede. ¿Sí fue Gabriel? Ah, perdóname, Isaac. Fue antes del posclásico y después del preclásico. ¿Qué periodo de tiempo abarca el horizonte clásico? Termina en el 900 de nuestra era y comienza en el 200 de nuestra era. Es decir, son aproximadamente 700 años del horizonte clásico. ¿Qué caracterizó a las culturas del clásico? ¿Quién me dice qué recuerda de lo que vimos en las primeras clases? Las culturas del clásico, ¿cómo eran? Ya dijimos que las del preclásico fueron las pioneras, las primeras en construir ciudades, pirámides, templos, basamentos piramidales. ¿Qué caracterizan al horizonte clásico? Dice que los pueblos llegan a un esplendor comercial, cultural, científico y artístico. Muy bien, es el periodo de esplendor cultural, artístico y científico, ¿vale? Pero, ¿cómo surge el horizonte clásico? Vamos a ver. El origen del horizonte clásico. ¿Cuál es el origen de este horizonte? Todo tiene un principio enlazado al fin de otra cosa. Entonces, ¿cuál será el origen del horizonte clásico? La extinción de los olmecas, teotihuacanos y Cuicuilco. Muy bien, aunque Teotihuacán, fíjense, la pusimos en el preclásico, pero su esplendor se da en este periodo. Realmente Teotihuacán en tiempo está en el clásico, pero en características la podríamos citar en el preclásico por lo que desconocemos de ellos. Pero sí, el origen está entonces en la decadencia y abandono de las ciudades. ¿Cuáles? Muy bien. De Cuicuilco y las olmecas. Entonces digamos que el origen del horizonte clásico está cuando las ciudades olmecas son abandonadas, sea cual sea la razón por la que se abandonan estas ciudades. Dijimos que no sabemos por qué los olmecas abandonan sus ciudades, pero sí sabemos que se integran a otras zonas del país. Y también se da cuando los cuicuilcas abandonan su ciudad. A diferencia de los olmecas, sí sabemos por qué Cuicuilco es abandonada, ¿verdad? ¿Qué podríamos poner de paisaje de fondo en Cuicuilco? ¿Un qué? Un volcán. Además, un volcán haciendo erupción. Entonces,
El origen del clásico está en estas culturas que abandonan sus ciudades. Los olmecas quizá por falta de recursos, quizá por agotamiento de la riqueza de la tierra, y los cuicuilcas pues por una catástrofe natural. Y estas culturas se van a refugiar en otros lugares, integrándose a otras áreas geográficas y creando otras ciudades, otras civilizaciones. Entonces, nuestro punto, adelante, ya sabes, por atrás de la cámara, gracias. Nuestro siguiente punto será entonces la integración de estas culturas. Y bueno, ya sabemos entonces que aquí estamos hablando de los refugiados. Los refugiados, olmecas y cuicuilcas se integran. Vamos a decir las culturas y ustedes me dicen el lugar donde están las culturas para empezar a practicar lo que pusimos en contexto al principio. Les voy a poner el área cultural y ustedes me dicen qué culturas son. Vamos con esta. Muy bien, se integran a los mayas. Luego, no, está un poco más al sur. Oaxaca. ¿Qué cultura podría ser de Oaxaca? Zapotecas, digo. Zapotecas. Una que acabamos de ver la semana pasada, que les dije que era del clásico. Teotihuacán. Xochicalcas, que de ellos no hemos hablado, etcétera. No crean, bueno, esto es importante que lo entiendan, que no crean que en el horizonte clásico de pronto aparecieron personas más listas. Personas así que dijeran, ay, a mí me gusta más el arte, me gusta más la cultura, y yo ya soy de clásico y no les hablo a los del preclásico, que son atrasaditos, que son rezagados. Sino que es la evolución de una cultura al integrarse a otra. Son 700 años, piensen que es un montón de tiempo, porque fíjense, durante este momento, estos 700 años, pues es una evolución constante. Y 700 años, si lo pensamos, es mucho tiempo. ¿Qué pasaba en este lugar donde estamos ahorita hace 700 años? Hace 700 años se fundaba Tenochtitlan en 1325. ¿Cuánto hemos cambiado en 700 años? Claro que nos ha tocado vivir eventos como el siglo XX, siglo XIX, donde hubo un gran crecimiento tecnológico. Pero 700 años es muchísimo tiempo para que dé oportunidad a una evolución en las culturas. Entonces estas culturas olmecas, cuicuilcas, evolucionan en otras regiones. Ahora sí, vamos a ver cómo eran en urbanización. ¿Qué diferencia hay entre las culturas preclásico o las del clásico en el tema de las ciudades, la urbanización? Fíjense, la urbanización se refiere a cómo las ciudades eran construidas. En el horizonte clásico dijimos que hay un crecimiento artístico, cultural, y esto se va a reflejar en la urbanización. Para empezar, las ciudades del clásico ya son las ciudades como Teotihuacán, como Monte Albán, como Chichén Itzá, como Tula. Es hora de la gritadera, perdón. Toda urbanización contemplaba primero, fíjense, en el clásico, las ciudades ya tenían plazas públicas,
templos, mercados, sobre todo mercados por lo que vamos a mencionar a continuación. Juegos de pelota, espacios residenciales, ricamente adornados. El horizonte clásico, sobre todo, va a resaltar por este tema: templos, mercados y adornos. El horizonte clásico es el lugar, el momento histórico de Mesoamérica donde hay más artistas o artesanos, los más destacados arquitectos y sobre todo espacios comerciales, porque el comercio es lo que impulsa este crecimiento artístico y cultural. Hay un detallito acá. Es una época donde gobiernan los sacerdotes, y los sacerdotes, además de comer peyote, ¿qué hacían? ¿Qué tenían que entender los sacerdotes para que la gente creyera en ellos? Hoy en día, por ejemplo, pensamos en sacerdotes o en personas, ministros de culto religioso, y pues estudian textos, depende de la religión, ¿no? Bíblicos, el Corán, el Torá. Pero los sacerdotes prehispánicos tenían que entender otra cosa. Normalmente el sacerdote tenía otra función. ¿Cuál era? ¿Cuál? Pensemos en que los sacerdotes antiguos estaban guiados por qué cosa. Los dioses. Pero los dioses estaban vinculados a la observación de los astros. Los sacerdotes prehispánicos tenían una doble labor. Por un lado, controlar la fe y la creencia de los pueblos prehispánicos, pero por otro lado, basar esa fe en la comprensión de los astros, de los cielos. O sea que los sacerdotes eran astrónomos, y los sacerdotes eran también gobernantes en el horizonte clásico. O sea, los que comprendían y guiaban al pueblo. Y bueno, ¿cuál es la principal actividad económica de los pueblos prehispánicos? Principal actividad económica de los pueblos prehispánicos, ¿cuál sería? La agricultura. La agricultura. Y para que la agricultura pudiera ser exitosa, había que tener en cuenta todos estos detalles: periodos de lluvia, periodos de sequía, periodos de inundación, riqueza mineral, qué se cultivaba cada época del año, cuándo se levantaban las cosechas. Por ejemplo, ¿cuándo creen que se levantaba el maíz? ¿En qué época del año el maíz era cosechado? Hoy en día, ¿cuál es la época del año en la que se come el mejor maíz? ¿Cuándo es que pasan a vender los elotes así con el grano pozolero? No han consumido los elotes de cacahuate, el cacahuanazcle que le llaman, que es un elote con el grano gordo. ¿O cuándo se come el pozole? En septiembre. Ah, es así, ¿verdad? El pozole sí lo ubican. Septiembre, agosto, septiembre es cuando se levanta el maíz, se cosecha el maíz. Y hoy en día pues, nos deja tradiciones como que en septiembre comemos pozole. Comemos pozole no porque decimos, como en septiembre se come pozole, hay que sembrar elotes para que haya en septiembre, sino que comemos pozole en septiembre porque es cuando hay elotes. Es decir, todo lo que comemos hoy en día no es porque obedezca la comida a una tradición, sino porque la tradición viene de las cosechas. En diciembre, el ponche. El ponche lo que lleva
pues es un caldo de todos los frutos que se recogen en invierno. No crean que la gente dice hay que sembrar tejocotes y hay que sembrar guayabas porque ya va a ser diciembre y va a haber ponche, sino que más bien lo hacemos porque eso hay. Igual los pueblos prehispánicos, lo que cultivaban era producto del medio y también producto de las cosechas de temporada, y eso lo tenían que saber bien los sacerdotes para poder levantar cosechas y sembrar cosas que se dieran en ciertas épocas del año. Si tú quieres sembrar elotes en diciembre, pues se te van a quemar por el frío. Si quieres sembrar guayabas en primavera, pues no se van a dar por el tipo de clima y sobre todo por el tipo de suelo. ¿Dudas hasta aquí? Bien, decíamos que los mercados eran muy importantes. Es una época de enriquecimiento artístico y cultural. Y dijimos que no se dio este enriquecimiento artístico y cultural porque la gente haya aparecido así de la nada y ha dicho yo soy más listo que los demás. Todo es producto de la historia. ¿Qué acontecimiento hizo que estas personas de Monte Albán, los zapotecas, los mayas de Chichén Itzá, o los teotihuacanos, o los xochicalcas, crecieran artísticamente? ¿Qué hizo que estos pueblos fueran tan ricos en el aspecto cultural y artístico? ¿Qué creen que provoca que un pueblo crezca en tradiciones y en manifestaciones artísticas? ¿Cómo los teotihuacanos encontraron la forma de mejorar su decoración de pirámides? ¿Cómo los mayas encontraron su forma de mejorar su escritura? A ver, pensemos qué es lo que hace que los pueblos prosperen, mejoren. Si en ese tiempo no había internet, no había libros, ¿cuál era la mejor forma de aprender? Veían de otras culturas. Muy bien, ver otras culturas. ¿Y qué permitió que los teotihuacanos conocieran Chichén Itzá, o que los mayas conocieran Monte Albán, o que los zapotecas conocieran Teotihuacán? ¿Cómo es que los pueblos prehispánicos conocían otras culturas? ¿Qué obligaba a los teotihuacanos a ir hasta el Yucatán? ¿O a los mayas ir hasta el altiplano central? Se quedaban sin cultivos. Muy bien, se quedan sin cultivos. Y hay una actividad que obliga a viajar. ¿Cuáles de las que ven acá? ¿Cuál? ¿Qué es lo que ha motivado los viajes, las exploraciones, los conocimientos, los intercambios? ¿Qué motivó a Cristóbal Colón a viajar hacia el Atlántico, cruzarlo y llegar a América? ¿Qué motivó a Marco Polo a ir a Oriente? ¿Qué motivó a Magallanes a dar la vuelta al mundo? ¿Qué buscaba Cristóbal Colón? Comerciar. El comercio, exactamente el comercio, en la época, perdón mis patas de araña, pero yo empecé así a hacer las letras y ahora lo acabo así para que se da parejo. No lo vuelvo a hacer. El comercio es importante en el clásico porque fue lo que generó que la gente saliera, que la gente de Teotihuacán dijera, híjoles, ¿cómo se me antojan unas esculturas, un venado con achiote? Es el achiote, ¿saben qué es el achiote? ¿No? ¿Han probado la cochinita pibil? ¿De qué color es? Roja, pero no pica. Bueno, a menos que le eches su habanero, ¿verdad? Pero ese adobo de color rojo es el achiote, que es entre como que ácido y dulce y muy rico, ¿no? Pues esa especia la vendían los mayas. Entonces, si tú vivías en Teotihuacán y te antojaba un armadillo, un conejo, una víbora, una iguana con achiote, pues te tenías que lanzar a comprar el achiote o esperar que llegaran los mayas a venderlo. Si eras un maya y querías pulque del centro del país donde el maguey es muy abundante, como Teotihuacán, Xochicalco, pues ibas y viajabas hasta allá.
Y de camino, pues encontrabas unas esculturitas, unos braseros, unas piezas de obsidiana y las llevabas con los mayas. Y después estas piezas de obsidiana tenían demanda entre los mayas y había que viajar para traer más piezas de obsidiana, o cerámica, o concha, o hueso. Y eso hizo que la gente empezara en el clásico a tener una actividad comercial muy activa. Bueno, una actividad comercial muy rica, muy grande. Entonces vamos a poner en el comercio que las rutas de intercambio. ¿Por qué ponemos de intercambio? ¿Cómo era el comercio en la época prehispánica? Por trueque. Entonces las rutas de intercambio comercial ayudaron al crecimiento cultural del clásico. Y había intercambio no nada más con Yucatán, sino que también con lo que hoy conocemos como Guatemala, porque Tikal estaba entre las ciudades comerciales teotihuacanas, zapotecas y xochicalcas en el horizonte clásico. Entonces, hay una red comercial muy amplia. Y bueno, aquí les mentí un poco, porque realmente para ir a Yucatán no se iban por la península, sino que se hacía por el Caribe. Para que tú viajaras de Tulum, de Tikal, al altiplano central no te ibas caminando, sino que te ibas bordeando, navegando con pequeñas embarcaciones mayas que se movían hasta el Golfo de México. Ahora, era esto toda una proeza, porque recuerden ustedes que en el horizonte clásico, bueno, que en la época prehispánica se carecía de una cosa. ¿Qué no había en el horizonte, en la época prehispánica? Hablando de transporte. ¿Cómo viajaban las personas de un lugar a otro? ¿Cómo? Recuerden que en la época prehispánica no había bestias de tiro. No, ahora sí que si pensamos que la gente se iba en burro, que es así como lo menos que se te puede ocurrir para viajar, pues ni siquiera eso. No había ningún animal que los pueblos prehispánicos pudieran montar y viajar en él. Quiere decir que la parte importante del comercio la llevaban estas personas. ¿Cómo se llamaban estas personas? Por lo menos entre los mexicas le llamaban tamemes. Los tamemes eran los transportistas de la época prehispánica. Estos tamemes lo que hacían era llevar mercancías de un lugar a otro, que obviamente pues lo hacían a pie. Había rutas comerciales de tamemes entre las ciudades. No creo que una persona hacía un viaje de un lugar a otro. ¿Cómo eran estas rutas comerciales? ¿Cómo eran las rutas de los tamemes? Estos los tamemes iban a un lugar y se formaban. Exacto, como si fueran relevos. Normalmente, por ejemplo, los tamemes son representados por diferentes culturas. No sé si ustedes conocen el chacmol, que es una representación de un dios tolteca maya que está sentado con un plato en las manos. Dicen que esta era la posición que adoptaban los tamemes. Ellos se la pasaban acostados, porque cuando llegaba un relevo tenían que correr, llegar al punto de darle la mercancía a otra persona, y esa otra persona seguía corriendo y descansaban. Entonces no eran viajes que llevaran semanas de una sola persona, sino que eran relevos que se iban haciendo para que esta ruta comercial fuera eficaz. Entonces el comercio en el horizonte clásico fue muy muy importante. Ahora, ¿qué tipo de empleos había en la época del horizonte clásico? Bueno, más bien, ¿qué tipo de artesanos existían?
en la época del horizonte clásico. Talladores. ¿Qué piedra era la más importante para la guerra, para la defensa personal? ¿Cuál? Muy bien. ¿Quién fue? Bien. De obsidiana. ¿Conocen la obsidiana? Es una piedra. ¿Quién sí conoce la obsidiana? Que la pueda describir. ¿Cómo es? Muy filosa. ¿De qué color es? Como negra, pero tiene tonos azulados, como morados, por el brillo. ¿De dónde viene la obsidiana? Es una piedra de origen de regiones volcánicas. Pero a diferencia de las piedras volcánicas que conocemos nosotros en este entorno, no es caliza, es decir, no es una piedra no es una piedra ligera, sino es una piedra que su volumen es muy amplio. Si ustedes la tallan, van a encontrar poca ligereza en esa piedra. Pero además el tallado de la obsidiana permitía generar un gran filo. Y había cuchillos, espadas y cualquier tipo de instrumento, tanto de corte como de arma, hecho con la obsidiana. Digamos que era lo más filoso de la época. Y obviamente pues, lo más utilitario. Sobre todo en Teotihuacán era muy común este tallado de obsidiana. Entonces, como repito, cada cultura necesitaba algo de la otra cultura. Y entonces estas rutas comerciales fueron indispensables. Concheros, conchas. Las conchas eran también muy codiciadas, sobre todo estas traídas del área maya. ¿Por qué? ¿Para qué servían las conchas? ¿Han visto esas conchas marinas que son como caracoles? ¿No las han visto en algunos sitios arqueológicos? O estas que son como color rosa, grandes. ¿Para qué eran usadas? Bien, ¿qué haces con la concha? No es solo eso. ¿Era como una qué? Como un silbato grande, ¿no? Como un instrumento de viento para las ceremonias, pero también para la comunicación entre diferentes pueblos. Entonces las conchas. Luego también los artesanos, orfebres. Hay una pequeña cosa que se menciona sobre los pueblos prehispánicos, y es que ellos normalmente eran pueblos cuyas armas estaban hechas a base de ¿qué? Armas, instrumentos, herramientas. ¿De qué estaban hechas sus herramientas? Que al principio del ciclo, les dije que si nosotros quisiéramos estudiar los pueblos prehispánicos con la clasificación occidental, serían pueblos prehistóricos. ¿Por qué? ¿En qué se parecían estos pueblos prehispánicos a los hombres y mujeres de la prehistoria? Hay dos cosas que estos pueblos hacían igual que los pueblos prehistóricos. Sus herramientas eran ¿de qué? De piedra. Y no conocieron algo muy básico que el resto del mundo en la prehistoria sí conoció. El fuego sí, pero lo otro. De la prehistoria decimos lo elemental fue el descubrimiento del fuego y la invención de qué? Para transportar cosas. La rueda. Estos pueblos no conocían la rueda. La rueda como herramienta no se utilizó. Y tampoco se utilizó herramientas de metal. Todos eran herramientas de piedra. O sea, los orfebres eran muy importantes. Y cerramos con los dioses. Los dioses
del clásico son dioses vinculados a la abundancia, a la sabiduría y a la agricultura. Entonces, ya tenemos uno ahí. ¿Cuál es el primero, el principal? ¿Este quién es? Muy bien. Quetzalcóatl. ¿Y cómo le conocían los mayas a Quetzalcóatl? Kukulcán. Esa pirámide de basamento de Chichén Itzá, donde baja la serpiente, ¿recuerdan? Es el basamento de Kukulcán, que es el mismo Quetzalcóatl. Otro dios importante del clásico. Muy bien, Tlaloc, que tiene su contraparte como Char. Muy bien, Huehueteotl. ¿Qué es Huehueteotl? Una referencia al horizonte preclásico. Es un dios traído de las culturas cuicuilcas hacia los pueblos del horizonte clásico. La continuidad que les digo. El horizonte clásico, ¿cuándo terminará? ¿O por qué terminará? No nada más de los mexicas, sino la llegada de tribus que vienen del norte y vienen aquí a sembrar la discordia. Bueno, vienen a obtener tierra, pero también a conquistar y a dominar. Empieza a haber diferencias entre estos pueblos, conquistas. Las conquistas del norte provocan que la época del posclásico se trate ya no de intercambio comercial y de la buena onda del arte y la cultura, sino se trata de conquistar o ser conquistado. Por eso cuando llegó Hernán Cortés encontró a todos aquí enojados y peleados unos con otros. Si Cortés hubiera llegado en el horizonte clásico, la conquista hubiera sido distinta. Quizá los pueblos del horizonte clásico se hubieran unido en contra de los españoles. Digo, igual nos hubieran conquistado, ¿verdad? Pero sería distinta el proceso. Sería otra persona, otro personaje. A lo mejor hubieran sido los musulmanes y no los españoles, por el tiempo del que hablamos. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces cerramos aquí el primer video de la clase de la semana. Los que están en casa, espero su apunte la próxima semana.